Vamos a ver cómo se construyen o cómo vamos a trabajar los fasores con las gráficas. Lo primero que vamos a hacer es tratar de recordar cómo se construye una función trigonométrica. Según el gráfico podemos notar que esa función viene a ser un 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces su representación o su función sería la siguiente. 3 seno de x, ¿cierto? 3 porque es el máximo y está bien que sea seno de x, ¿por qué? Porque si yo reemplazo cuando es pi medios, seno de pi medios es 1 por 3 me daría 3. ¿Sí? Y si verifico en otro punto, seno de pi es 0 por 3 me daría 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa sería la función seno. Ahora quiero representar esta función. Déjense cuenta que ya no es como en cálculo y versus x, sino ahora estamos trabajando con fasores que sería voltaje versus tiempo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a representarla. Ya no sería y igual a seno de x, sino sería, así es, voltaje sería el máximo es 4 por seno de t. ¿Estaría correcto colocar seno de t? A ver, veamos. Si colocas en tu calculadora el seno de 2,5, seno de 2,5 no es 1. Entonces al multiplicarlo por 4 no te va a dar 4. Ahí hay un pequeño problema. El problema es que para que sea t, debería ser pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Acá tenemos 2,55. Se cambió la escala, ¿cierto? Ya no es como la que tenemos arriba. Entonces no me va a representar el voltaje. ¿Qué tendríamos que hacer para representar el voltaje? Tendríamos que utilizar la siguiente función. No te olvides que ahora nosotros tenemos frecuencia. Entonces eso va a hacer que se genere un periodo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a medir el periodo? El periodo sería todo esto, ¿no? Toda esa longitud que abarca el seno, ¿cierto? Ahora también podrías utilizar unos múltiplos del periodo. Por ejemplo, él podría ser el periodo medios y también podrías utilizar uno más pequeño que sería esta distancia de aquí que vendría a representar el periodo cuartos. Entonces, según el gráfico, yo puedo notar que el periodo cuánto viene a ser 10. El periodo medio sería 5 y el periodo cuarto sería de 7,5 a 10, 2,5. Con eso de ahí yo ya puedo calcular la frecuencia, sería 2 pi entre el periodo que es 10 y ahora sí puedo representar mi función voltaje de manera correcta que sería 4 veces el seno del W que es 2 pi décimos t. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora vamos a trabajar con el siguiente voltaje. El siguiente voltaje, si se dan cuenta, es un seno. Pero el seno se dice que está desfasado, se ha movido. El seno se ha desplazado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Vamos a ver cómo se trabaja eso. La función que representaría sería esa, no, porque este es el seno normal y el seno normal sale de 0. Este seno no sale de 0. Entonces no me va a permitir representar la función. Tendría que agregarle un desfase, ¿cierto? Debido a él, así es, tendríamos que agregar, ya no sale del origen. Entonces la función que trabajaríamos sería esta. ¿Y por qué se tiene que colocar más? Se tiene que colocar más porque la gráfica se desplaza hacia la izquierda. No te olvides, en cálculo aprendimos que cuando la función se desplaza hacia la izquierda se suma y cuando la función se desplaza a la derecha se resta. ¿Estamos de acuerdo? Pero debería restarle al WT o solo al t. ¿Te acuerdas? ¿A quién le debería restar? ¿Estaría correcto eso de ahí? ¿Le debo restar al WT o a quién se le está restando? ¿Al WT o al t? Ella no va a ser la función que representa porque yo no estoy desplazando a WT, estamos desplazando aquí a t. Esto sí sería lo correcto. Y no te olvides, es más porque la gráfica se desplaza hacia la izquierda. Ahora, una vez que tenemos eso de ahí, vamos a ver cuánto sería el t sub 0. El t sub 0 es lo que se ha desplazado la gráfica. La gráfica se ha desplazado 0,3.
Por lo tanto, el T sub 0 valdría 0,3. ¿Cierto? No, menos no, sino el menos es porque la posición final cae menos 0,3, pero el desplazamiento ha sido 3. 0,3, perdón. Entonces, ahora, conociendo eso, necesitaría hallar el W para conocer la función voltaje. Y para hallar el W, ¿qué hacemos? Necesitamos el periodo. Y voy a utilizar esta distancia que me viene a representar el periodo entre cuánto sería. Así es, el periodo entre 4. Y el periodo cuarto sería de 0,2 a 0,7, sería 0,5. Date cuenta que ahí ya podemos calcular el periodo. ¿Cuánto sería el periodo? 2. Si ya tengo que el periodo es 2, puedo hallar la frecuencia. Sería 2pi entre el periodo, que sería pi, 2pi entre 2. Por lo tanto, ya puedo conocer mi función voltaje. Sería así, es solamente debemos reemplazar. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces tengan cuidado, cuando una gráfica se desplaza hacia la izquierda se suma y se desplaza a la derecha se resta. Ten en cuenta que también puede venirte esta función, que es muy similar a la anterior. ¿Quién es esta función? Así es, esa función sería el coseno. Y no te olvides que el coseno no sale de 0, sino sale del máximo, ¿no? ¿Está bien? Listo. Se haría el mismo análisis. ¿Ya? Bien, chicos, ahora vamos a resolver un ejercicio. En este ejercicio nos dicen, la figura muestra el voltaje de una fuente o FEM, el voltaje de la resistencia y de la corriente de un circuito. Podemos darnos cuenta que B representa la fuente, ¿sí? Su máximo es 5, tenemos también a la resistencia, su máximo es 4 y tenemos también a la gráfica de la corriente, ¿no? Donde su máximo es 3, ¿ok? Nos preguntan si el circuito es inductivo o capacitivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para eso? Se puede hacer de manera directa mediante el gráfico, pero como no lo manejamos mucho los gráficos, vamos a encontrar las ecuaciones para guiarnos, ¿ok? Entonces comenzamos. El voltaje de la fuente, creo que todos estamos de acuerdo, sale de seno, estamos de acuerdo, y está bien que sea seno porque sale del origen, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar el W. ¿Y cómo haríamos el W? Utilizando el periodo, ¿no? Entonces creo que del gráfico podemos darnos cuenta cuánto sería el periodo. ¿Sí? Necesito el periodo para ir al W. Y creo que esta distancia me viene a representar el periodo entre 4, ¿no? ¿Cierto? Listo. El periodo cuarto sería 0,05. Entonces el periodo sería 0,2, con lo que podemos hallar la frecuencia que sería 2pi entre 0,2, que nos da 10pi. Entonces nuestra función voltaje quedaría de esta forma, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la corriente, ¿ya? Para hallar la corriente ya no puedo utilizar seno de WT. ¿Por qué? Porque la corriente no sale de 0, mira, sale de abajo. Entonces es un seno que se ha movido hacia ¿dónde? Sí, ese seno se ha movido así es, ese seno se ha movido hacia la derecha. Y se mueve hacia la derecha, que colocas en la función. En el ejemplo anterior vimos que se movía hacia la izquierda, colocaba más. Cuando se mueve hacia la derecha, colocaríamos menos. Está desfasado. Esa gráfica de seno o esa función seno no me permite modelar lo que está pasando. ¿Cierto? Entonces lo correcto sería escribir algo así. ¿Por qué? Sería el W 10pi y le restamos al T. ¿Cuánto le restamos? Lo que se ha movido, que viene a ser, ¿cuánto se ha movido la corriente? 0,0206. ¿Estamos de acuerdo? Se ha movido hacia la derecha, pues solo le restamos al T. Si operamos eso, de ahí nos quedaría así. Si operas un poquito más, vamos a notar que sería 10 pi t menos 0,02 pi. Colócalo el pi como 180 y nos va a quedar 37. Para guiarnos y trabajar con ángulos más bonitos, ¿sí? Listo. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es, conociendo la corriente, voy a dibujar los fasores para darme cuenta si están adelantados o retrasados. Uso de referencia la corriente. En fase con la corriente viene la resistencia, la inductancia, adelanta 90, y el voltaje en el condensador sale desfasado, ¿no?
Ahora voy a analizar las fases. El ángulo de la corriente es 10pi menos 37. El ángulo de la fuente, ¿cuánto es? 10pi. ¿Dónde sale la fuente? ¿Arriba o abajo? Así es, ¿no? ¿Sale hacia dónde? Hacia arriba, porque para que salga 10pi a la corriente le tienes que sumar 37. Es por eso que la fuente sale adelantando a la corriente. Ahora, claro, y verifica, ¿no? 10pi, entonces el ángulo de fase sería 37, ¿no? El ángulo de fase sería 37. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de circuito es? ¿Sería un circuito inductivo porque el BL debería ser mayor que el BC para que la fuente salga hacia arriba? ¿Listo? Nos dicen que calculemos el ángulo de fase. Ya tenemos el ángulo de fase que sería 37 y la frecuencia sería 10pi. La parte A está resuelta. Ahora nos piden en la B la expresión del voltaje en función del voltaje instantáneo de la fuente. Lo tenemos arriba, aquí está. Y también el de la corriente, que ya lo tenemos. Nos piden que elaboremos el diagrama. Ya está el diagrama fasorial. Nos piden las potencias. La potencia es bien fácil porque te piden la potencia de la fuente. Bm la fuente y m la fuente entre 2 por el coseno que forma el voltaje de la fuente y la corriente. ¿Cuánto es ese angulito? Así es, 37. Multiplicamos y nos sale la potencia. La parte es un poquito interesante porque te dicen que te dan una afirmación, ¿no? Dicen que para llevar el circuito a la resonancia es necesario disminuir la frecuencia de la fuente. La pregunta es, si quieres que el circuito salga en resonancia, la fuente debería salir en fase ¿con quién? Con la corriente, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades, que disminuyas el inductor. Si disminuyes el BL, entonces la fuente sale en fase, ¿no? Si lo disminuyo, entonces ella saldría en fase. Otra posibilidad, ¿cuál sería? ¿Aumentar a quién? Aumentar al BC. Si aumentas al BC, ahora la resultante sale con la corriente. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a disminuir el BL. Si disminuyo el BL, ¿cómo se llama el BL? BIR con XL. Si tú quieres disminuir el BL, debería disminuir ¿a quién? Al XL. Y si yo disminuyo el XL, ¿qué pasaría? ¿Quién era el XL? ¿Él o no? Si disminuyes el XL, ¿quién debería disminuir? El W. Por lo tanto, para que el circuito vaya a la resonancia, debo disminuir el BL, lo cual es disminuir el XL, lo cual es disminuir la frecuencia. Por lo tanto, la afirmación del alumno FA3 es correcta. ¿Listo, chicos? Vamos con todo el examen. Suerte. Chao.